Muy bien, en el día de hoy vamos a estar compartiendo un tema que hemos titulado Un siervo de una vida bien vivida. ¿Qué es un siervo de una vida bien vivida? Pero antes de entrar ahí, yo quería hacerle una pregunta a ustedes, y es una pregunta que muchas veces nosotros no nos hacemos, pero que de una u otra manera es una pregunta crucial, porque es la pregunta que da respuesta a lo que nosotros hacemos, a la forma como vivimos, a la forma como nos comportamos. Y es una pregunta simple, pero una pregunta que yo estoy convencido que muchos de nosotros, incluyéndome a mí, normalmente no la hacemos. Y la pregunta es la siguiente: ¿por qué hacemos lo que hacemos? Cuando yo me levanto en la mañana, ¿por qué yo me levanto en la mañana? ¿Por qué yo quiero ir al trabajo? Los que están en la universidad, ¿por qué tú quieres estudiar? ¿Por qué yo quiero ser un buen padre? ¿Por qué yo quiero ser un buen amigo? ¿Por qué yo prefiero una comida y no prefiero otra? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Muchos dirán, bueno, es que eso fue lo que me enseñaron. Desde chiquito me enseñaron que el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. Es como el orden, yo tengo que crecer y seguir. Detenerme a pensar por qué hago lo que hago no es parte de lo que me enseñaron. Pero nosotros como creyentes no podemos vivir de esa manera. Nosotros como creyentes debemos pensar que todas las decisiones que nosotros tomamos tienen consecuencias, por lo cuales deben cumplir un propósito. Y es por esto que cuando venimos a esta pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos?, la respuesta ideal, la respuesta que nosotros como creyentes, como hijos de Dios debemos dar, es que todo lo que yo hago, lo hago con el propósito de que dé gloria al nombre de Dios. Esa debe ser la respuesta. ¿Por qué? Porque nosotros somos suyos y para eso Él nos ha creado. El profeta Isaías, en Isaías 43:7, dice lo siguiente: a todo el que es llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho. Isaías 43, nos encontramos con Isaías predicándole al pueblo de Judá. El pueblo de Judá estaba en un tiempo de aflicción, en donde el rey de Babilonia estaba invadiendo Judá. Ellos se encontraban afligidos. Y en ese momento Dios envía a Isaías para compartir varias promesas a ellos. Una de esas promesas era recordarles: oigan, ustedes pueden dar aflicción, pero ustedes son míos. Y eso lo vemos en el verso 1. Y vemos que Isaías sigue hablando y sigue enseñándole al pueblo, diciéndole: oigan, ustedes pueden pasar por valles y yo estaré con ustedes. Pueden pasar por el fuego y no se quemarán. Pueden pasar por aguas y no se ahogarán, porque yo estoy con ustedes. Y en el verso 6, el verso anterior a este, nos muestra que Dios dice: ustedes van a ser dispersos, pero a todos los que yo he llamado por mi nombre y a quien he creado para mi gloria, a quien he formado y a quien he hecho, yo voy a traer de vuelta a mí. Es decir, que basado en este verso vemos que todo aquel que se identifica con Dios, todo aquel que se hace llamar cristiano, fue creado para la gloria de Dios. Ese es nuestro propósito. Y una vida bien vivida debe cumplir con el propósito para el cual fue creado. A nivel general, cada uno de los que estamos aquí podemos decir: yo sé mi propósito. Mi propósito de vida es glorificar a Dios. Para eso yo he sido creado. Y ese es el propósito de cada uno de nosotros. Y ese es el propósito por el cual nosotros nos levantamos en la mañana, cada día. Lamentablemente muchas personas andan buscando propósito, andan buscando significado, incluso dentro de la iglesia. Muchos de nosotros andamos buscando propósito, qué hacer, cuál es mi valor, por qué yo hago lo que hago. Y cuando hacen cosas contrarias a por lo cual fueron diseñados, ¿qué pasa con ellos? Se frustran, se drenan, se deprimen. ¿Por qué? Porque no están cumpliendo con el propósito con el cual fueron creados. Carlos anteriormente presentó e ilustró el vaso. Y él decía que un vaso sirve ¿para qué? Para beber agua, para tomar café. Mostraba que el vaso era un vaso de fondo. Pero yo ese mismo vaso puedo cogerlo para mojar las matas, mojar la grama. Pero como ese vaso no fue diseñado para eso, va a ser subutilizado, por lo cual al final va a ser un vaso desechado. De la misma manera nosotros, cuando nosotros no cumplimos el propósito de Dios para nuestra vida, nos sentimos como ese vaso.
inseguros, vacíos y drenados. Ahora, a nivel general, ese es nuestro propósito. Pero cada uno de nosotros tiene propósitos específicos. Y eso viene a raíz de los dones y talentos y el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Es probable que si yo me dedicara y pensara que, bueno, yo tengo el llamado y el talento a dirigir adoración, es probable que rápidamente yo me frustre, rápidamente yo me deprima y rápidamente ustedes sufran también conmigo cuando me oigan cantando. ¿Por qué? Porque ese no es mi propósito específico. Entonces, si yo quiero vivir una vida bien vivida, yo quiero ser un siervo que vive una buena vida, yo tengo que encontrar mi propósito específico que Dios quiere especialmente para mí en base a los dones, talento y llamado que me ha dado, y abrazar mi propósito general, que es darle honor y gloria a Él. Cristo reveló su propósito. Cristo, hablando en las Escrituras, dice, él no vino a lo loco, Él vino para hacer algo. Y Él dice en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. En 5:30 Él dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y en Juan 6:38, Cristo hablando, he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Si Cristo, siendo Dios, entendió su propósito, cumplir la voluntad de su Padre, ir a la cruz y pagar por nuestros pecados, ¿cuánto más nosotros necesitamos eso? ¿Cuánto más nosotros necesitamos entender nuestro propósito? ¿Cuánto más nosotros necesitamos abrazar el propósito de Dios para cada uno de nosotros? Hace unos años, un pastor llamado Joel Osteen sacó un libro titulado Su mejor vida ahora. Y este libro, en vez de alinear a la gente a aceptar, abrazar la voluntad de Dios, en vez de alinear a la gente a vivir una vida plena en este tiempo, haciendo la voluntad y cumpliendo su propósito, en vez de hacer eso, hace todo lo contrario. ¿Por qué? Porque enseña verdades centradas en el hombre, que cuando el hombre se afana para conseguir, traen a su vida insatisfacción y vacío. Él enseña, por ejemplo, que tú eres el centro, tú eres el importante. Tú eres el centro del universo, tienes que enfocarte en ti, en crecer tú eres importante. Tú tienes que luchar por tus sueños. Este es el tiempo para eso. Él enseña además que tú debes alcanzar tus éxitos. Proponte cosas y alcánzala, lucha por eso. Elige ser feliz. Y él dice, como titula su libro, tu mejor vida es ahora. Esta es tu mejor vida. Pero cuando nosotros vemos la palabra y estudiamos la palabra, nos encontramos que es todo lo contrario. Tú y yo no somos el centro ni somos lo importante, es Dios y su gloria. Nosotros no debemos luchar para conseguir nuestros sueños, debemos luchar para cumplir su propósito. Alcanzar tus éxitos. Tu éxito, ¿sabes cuál es? Honrar a Dios. Hacer lo que Él te ha pedido que tú hagas. Elige ser feliz. No elijas ser feliz, elige ser santo para la gloria de nuestro Dios. Y por último Él dice, tu mejor vida es ahora. Yo no sé ustedes, pero yo estoy convencido que mi mejor vida está por venir. Y es cuando yo esté en la presencia de mi Dios, alabándole y glorificándole eternamente. La verdad, hermanos, es que cada uno de nosotros tiene una idea de cómo vivir esta vida. Cada uno de nosotros tiene una idea de cuál es la mejor forma de hacer las cosas. Pero si eso no va alineado al plan de Dios, si eso no va alineado a la voluntad de Dios para nosotros, lamentablemente nosotros no seremos siervos que vivamos una buena vida. Al final del camino seremos siervos drenados, cansados y cargados. El pastor Miguel recientemente dijo lo siguiente: el Dios de mis planes no es el Dios del cielo. El único y verdadero Dios tiene siervos de su propósito. Si tú quieres ser un siervo del verdadero Dios, tú eres siervo no de tus propósitos, no de tus planes, sino de Dios. De cuál es su voluntad para ti,
de lo que Él pide de ti, de lo que Él quiere para ti. Una vida bien vivida es una vida que está alineada con Dios. Una vida bien vivida tiene que estar alineada a la voluntad de Dios y por tanto ser congruente con los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y aún más, una vida bien vivida no puede estar orientada hacia nuestro interior. Tampoco puede estar orientada hacia el mundo que nos rodea. Una vida bien vivida tiene que estar orientada verticalmente. Si tú quieres vivir una vida bien vivida, tú tienes que dejar de mirar hacia adentro, dejar de mirar hacia alrededor, tienes que comenzar a mirar hacia arriba. Porque la única forma de nosotros poder tener una vida sana, de tener un caminar que honre al Señor, es enfocado en Él. Para nosotros poder cumplir el segundo mandamiento, de amar a tu prójimo como a ti mismo, tenemos que pasar por ¿qué primero? Por el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Es por eso que la única posibilidad que nosotros tenemos de poder relacionarnos bien con nuestro alrededor, la única forma que nosotros tenemos para poder relacionarnos bien con nosotros mismos es tener la mirada puesta hacia arriba. Tener la mirada puesta hacia nuestro Dios. Vivir para la gloria de Dios es vivir en dirección contraria a la del resto de la humanidad. Es como nadar contra la corriente y es la única manera de experimentar la plenitud de vida en Cristo. Cuando queremos vivir una buena vida, cuando queremos cumplir nuestro propósito de vivir para la gloria de Dios, tenemos que tomar la decisión radical. Tenemos que saber que nosotros estamos viviendo contra la corriente. El creyente vive contra la corriente. Y muchas veces suena hasta bonito. Wow, yo vivo contra la corriente. Y vemos dibujitos de un pescadito que está corriendo contra la corriente. Pero es verdad. La forma como nosotros pensamos, la forma como nosotros nos relacionamos, la forma como nosotros vemos la vida es totalmente diferente a como el no creyente la ve. La posibilidad que tiene el creyente de reír en medio del dolor. La posibilidad que tiene el creyente de confiar en tiempo de prueba. La posibilidad que tiene el creyente de, en medio de una circunstancia que otros dicen, wow, pero ¿y cómo es que este hermano está así? Este hermano acaba de perder un familiar, acaba de perder su esposo, pero tú la ves con gozo, la ves tranquilo. El mundo no puede entender eso. ¿Cómo es posible que ese hermano decida bajar su nivel económico por no pagarle a otros para que lo ayuden en un trabajo específico, no sobornar? El mundo no entiende eso. ¿Por qué un hermano que es médico decide dejar su medicina, dejar su profesión para venir a ser pastor? ¿Por qué un vicepresidente de un banco decide dejar su profesión para ser misionero? El no creyente no entiende eso. Pero nosotros podemos entender el porqué. Y la razón de eso es que nosotros vivimos para la gloria de Dios. Y nosotros nos movemos no por nuestros deseos, sino por el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Si queremos vivir para la gloria de Dios, si queremos vivir una vida plena en Cristo, debemos estar conscientes de que nosotros estamos llamados a vivir contra la corriente. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. Y estoy redundando en esto. Pero todo lo que nosotros hacemos tiene un propósito. ¿Cuál es? Traer gloria al Señor. Hasta las cosas más mínimas deben traer gloria al Señor. Y así lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:31. Entonces ya sea que comáis, que bebáis, o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí en 1 Corintios 10 nos encontramos con un dilema que tiene el apóstol Pablo. En ese momento la iglesia de Corintios está celebrando, nosotros somos creyentes, hemos sido perdonados,
Somos libres en Cristo, disfrutemos nuestra libertad cristiana. Y salen estas preguntas de qué yo puedo hacer, qué no puedo hacer. Yo soy perdonado y yo puedo hacer lo que sea. Y hay este debate de la libertad cristiana, de qué hacer y no hacer. Y el apóstol Pablo le dice, lo voy a parafrasear, le dice: hermanos, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Ustedes son libres en Cristo. Ustedes pueden vivir plenamente en Cristo. Lo único, una sola cosita, una sola cosa que tienen que tomar en cuenta: que ya sea que coman o que beban, traigan gloria al Señor. Después ustedes pueden hacer todo lo demás. Y es así para nosotros, hermanos. Si nosotros estamos en Cristo, lo único que nos da satisfacción, lo único que puede llenar nuestro corazón, son las cosas que dan gloria a Dios. La verdad es que nosotros podemos disfrutar de los placeres temporales del mundo, pero al final terminamos vacíos, terminamos drenados, terminamos secos, porque los placeres del mundo nunca podrán llenar el corazón. Y como decía C.S. Lewis, muchas veces somos como niños que tenemos mucha hambre y nos estamos dando hartura, comiendo muchísimo de pasteles de barro, en vez de deleitarnos de los pasteles y de la bendición que Dios provee para nosotros. Entonces, si nosotros queremos vivir una buena vida, tenemos que entender que el creyente vive para la gloria de Dios, para exaltarle a Él, para traer fama a su nombre, como Carlos decía, para honrarle, para que el mundo sepa alrededor que Él es nuestro Dios. Y como cristianos, nosotros tenemos que entender que ese es nuestro propósito general. Pero también, como decía ahorita, también nosotros tenemos propósitos específicos. Y es bueno que nosotros entendamos esto. Que entendamos que nosotros como creyentes estamos llamados a tener metas, a tener objetivos que Dios ha diseñado para nosotros. Y esos objetivos, esas metas, Él ha diseñado en base a ¿qué? En base a los dones y talentos que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Este concepto de tener metas, de tener objetivos, de trazarnos planes para honrar a Dios, es algo bíblico. Y el apóstol Pablo usa una analogía con relación al tema de los atletas para referirse a cómo nosotros debemos abrazar esto de nuestras metas y de cumplir el propósito de Dios específico para cada uno de nosotros. Él dice en 1 Corintios 9, del 24 al 27, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y hay algunas cosas en este texto que me gustaría resaltar y compartir con ustedes. Lo primero es que el apóstol Pablo dice: oigan, ustedes tienen que correr la carrera, ustedes tienen que abrazar las metas y los propósitos de Dios para ustedes, de tal forma que ustedes ganéis, que ustedes la cumplan. El creyente no empieza algo que Dios le ha mandado y lo deja a medias. El creyente comienza algo y debe comenzarlo. ¿Con qué propósito? Yo voy a completar esa carrera. Yo voy a completar eso que me he puesto delante. Porque es Dios que me está guiando por ahí. Y si Dios me está guiando por ahí, Él me sostendrá. Él me llevará, Él caminará conmigo y me permitirá correr de tal manera que yo pueda ganar y pueda cumplir el propósito. Número 2, dice el apóstol Pablo: y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Y me llama mucho la atención esto. Para nosotros muchas veces, y si somos honestos podemos decirlo, para nosotros muchas veces abstenernos de cosas es un tema. Es difícil. Pero el no creyente, cuando es un atleta, se abstiene de muchísimas cosas para lograr sus objetivos. Hace como 2 años leía acerca de un corredor de Fórmula 1, se llama Nico Rosberg, que corría en Mercedes, ganó hace unos años también el campeonato. Él, luego de acabar su carrera en Mónaco, él quedó como en 3er lugar, él salió frustrado y fue y se comió una pizza. Resulta que el equipo
lo iba a botar, lo iba a despedir. ¿Por qué? Porque el equipo dice, nosotros nos esforzamos tanto para que ese carro de Fórmula 1 sea lo más ligero posible y tú te comes una pizza. Y yo cuando leí eso dije, wow, esta gente por su trabajo, por conquistar un trofeo, por decir soy campeón, se abstiene de un sinnúmero de cosas, de alimento, de noches sin dormir, de relaciones, por cumplir un propósito que es pasajero. ¿Cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros que queremos honrar a Dios? ¿Cuánto más nosotros queremos llegar a la meta que Dios ha diseñado y trazado para nosotros? ¿Cuánto más nosotros debemos abstenernos de esas cosas que sean un estorbo, que sean un peso para nosotros poder llegar y cumplir el propósito de Dios específico para cada uno de nosotros? El apóstol Pablo lo dice a sí mismo, dice, oigan, esta gente, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y es un llamado de atención. Si esta gente se esfuerza tanto por conseguir un trofeito, ¿cuánto más nosotros debemos esforzarnos por vivir una vida de piedad? Por vivir una vida que cumpla los mandatos de Dios, por predicar a otros, por enseñar a otros, por honrar mi familia, por cumplir los preceptos de Dios para mí. ¿Cuánto más nosotros? Que competimos no por una corona que va a pasar, que se va a desbaratar, que se va a destruir, sino una que durará eternamente y que la recibiremos de nuestro Señor y Salvador, con quien pasaremos la eternidad y gozándonos con Él. ¿Cuánto más nosotros debemos abrazar nuestra vida, nuestras metas de esta manera? Porque nosotros no vivimos para nosotros, vivimos para Él. El apóstol dice, por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener una meta. Él dice, yo comencé esta carrera, pero yo no corro sin propósito. Yo no corro sin tener un objetivo. De la misma manera nosotros no somos creyentes sin tener un propósito y un objetivo, no. Si Dios nos puso en esta generación, en este tiempo específico, en este país, en este lugar, es porque Él tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí. Yo no nací en Japón. Yo nací en Perú. Yo nací en el año 1700. Yo nací en esta generación, en este tiempo, en este país, para cumplir el propósito que Dios puso para mí aquí. Y de la misma manera, cada uno de nosotros. Es por eso que nosotros debemos pedir al Señor, Señor, muéstrame tu propósito específico para mí. De forma tal que yo pueda correr con una meta. Yo pueda correr en base a objetivos que tú has trazado para mí. Que tú has trazado para que yo cumpla. El apóstol termina, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. El apóstol termina, ok, yo estoy corriendo esta carrera, pero de otra manera yo me abstengo, pero también yo me pongo límites. Yo trato de que mi carne esté bajita siempre, de que mi carne no quiera sublevarse a los deseos del Espíritu, de forma tal de que yo no sea descalificado, de forma tal de que yo pueda acabar la carrera bien. Pero la verdad, hermanos, es que algo que debemos entender es que si nosotros corremos esta carrera, si nosotros podemos tener planes y metas y cumplimos las metas que Dios ha trazado para nosotros, Él estará con nosotros. Él nos lleva de la mano. Y al final llegaremos a la meta no por nuestros méritos, sino por sus méritos. Al final recibiremos el trofeo, recibiremos la corona, pero no por mi esfuerzo, sino por su gracia. Es por eso que el libro de Apocalipsis dice que al final, cuando estemos delante del Cordero, todas nuestras coronas, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner delante del Cordero, entendiendo que es por Él que la tengo. Es por su gracia, es por su favor, es por su misericordia. Porque la verdad es que Dios y nuestras metas siempre están ligadas, si son de Él. Si caminamos en base a lo que Él nos ha pedido, Él siempre está ahí. Él siempre está ahí con nosotros, llevándonos de la mano.
La urgencia en las grandes compañías de hoy es alcanzar todas las metas fijadas para cada año. Pero Dios no opera como los hombres. Para Dios, las metas son tan importantes como el proceso que vamos a usar para alcanzarlas. Por tanto, Él está interesado no solamente en que lleguemos a la meta, sino en la forma como lo hacemos, sino en la forma como le glorificamos en el proceso, sino en la forma como logramos los objetivos. Nuestro Dios no es un Dios pragmático. Funciona así, dale para allá. No. Él está interesado en los objetivos, pero está interesado en trabajar en nosotros en medio de ese objetivo. Es por eso que cada uno de nosotros vivimos esta vida cristiana y pasamos tribulaciones, pasamos aflicciones, no porque hayamos pecado. No toda aflicción viene a raíz de un pecado, no toda aflicción viene a raíz de una desobediencia. Dios muchas veces nos permite en el trayecto para cumplir los objetivos sufrir, y Él está ahí con nosotros, trabajando, moldeándonos, puliéndonos, dándonos con la lijita ahí en la parte dura, de forma tal de que Él pueda ser glorificado. Dios no inicia algo que no se propone terminar, y esto es una garantía para nosotros, y gloria a Dios por eso. Nosotros paramos los proyectos a la mitad del camino porque nos desanimamos, nos cansamos, nos sorprendemos con cosas que no esperamos o se nos acaban los recursos. Pero a Dios no le sucede lo que es habitual entre nosotros. Él hace lo que le place. Y si Dios ha dicho, Joan, tú vas por ahí, Él me va a llevar de la mano y me va a guiar por ahí. Porque Él ha prometido acabar y cumplir su obra en mí. Él ha prometido seguir trabajando en mi carácter, en mi corazón, de forma tal de que yo pueda vivir una buena vida. Importante, esto es un paréntesis, Dios no me necesita, Dios no nos necesita a ninguno de nosotros. Pero Él ha decidido acercarse a nosotros, Él ha decidido guiarnos, de forma tal que nosotros podamos disfrutar de Él y vivir una vida en plenitud con Él. El profeta Isaías en el verso 46, 9 al 10 dice: acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, dice Dios, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que yo quiera realizaré. El apóstol Pablo en Filipenses 1:6, uniendo esto, dice que él estaba convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Y esto es una garantía y una promesa para nosotros, que debe darnos gozo, debe darnos tranquilidad. Nuestro Dios, al Dios que nosotros servimos, es un Dios que hace lo que le place, que su propósito siempre lo ha cumplido y que nos dice, oye, yo comencé la buena obra en ti, yo la voy a perfeccionar hasta el día de Cristo Jesús. Yo voy a estar contigo ahí, yo voy a caminar contigo, de forma tal que al final del camino tú puedas cumplir tu propósito, el propósito para el cual yo te he creado. El propósito de Dios para ti, el propósito de Dios o la meta de Dios para cada una de sus criaturas es la alabanza de su gloria. Y Él así lo ha declarado en su palabra. El propósito de nosotros, de cada uno de nosotros, es ese: la alabanza de la gloria de Dios. El propósito de nosotros como siervos, y ahora quiero hablar a los siervos de la iglesia, el propósito tuyo dentro de la iglesia es la alabanza de la gloria de Dios. El propósito de la IBI, el propósito de este púlpito, es la alabanza de la gloria de nuestro Dios. El propósito nuestro no es tener este salón lleno de personas. El propósito nuestro no es hacer muchas actividades. El propósito nuestro es exaltar el nombre de Cristo y que los que están allá afuera puedan conocer de Él. Henry Blackaby en su libro Liderazgo Espiritual dice lo siguiente, hablando de la distorsión que hay en las iglesias con relación al propósito de Dios. Él dice: las iglesias frecuentemente usan los métodos del mundo para atraer una muchedumbre. Una gran producción hecha con excelencia, un equipo de sonido de alta tecnología, luces profesionales, folletos llamativos,
o liderazgo carismático pueden atraer a la muchedumbre, pero no construirá una iglesia. Solamente Cristo puede hacer eso. Y eso es verdad. Solo podemos tener luces aquí, podemos tener equipo de sonido de alta tecnología, pero nada de eso va a constituir una iglesia. Solamente Cristo puede hacer eso. La cantidad de miembros, los millones de dólares que pudiéramos tener, no tenemos, pero ojalá tenerlo, para hacer muchas cosas, nunca serán el reflejo de que estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y eso es verdad, y para nosotros como líderes debemos repetirnos eso muchas veces, que muchas veces estamos centrados en los números. ¿Cuánta gente vinieron el domingo? 2,000 personas, wow, estamos bien, 2,000 personas, ¿cuánta gente? Bien. Pero la medida del éxito nunca va a ser la cantidad de gente que tengamos, nunca va a ser la cantidad de recursos que tengamos, nunca va a ser lo grande del templo que tengamos. Y desde el día 1, desde que abrió la iglesia, uno de los principios no negociables de nosotros ha sido que vidas cambiadas será nuestra medida del éxito. No la cantidad de personas que tengamos aquí, no las grandes cosas que tengamos, sino las vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque las vidas cambiadas serán la consecuencia y lo que nos dirá a nosotros de que estamos haciendo que le glorifica al Señor, que estamos haciendo lo que el Señor nos ha pedido que hacer. Pero hermanos, muchas veces yo puedo comenzar, como yo decía ahorita, yo puedo comenzar mi camino como siervo de Dios, yo puedo comenzar mi carrera como siervo de Dios, pero la meta no es simplemente comenzar, como yo decía ahorita, la meta también es terminar bien. Terminar bien. Y muchas veces, y es triste eso, que vemos grandes testimonios, pero pasan un mes, pasa un año. Hoy fulanito, ¿dónde está? Pero él compartió un testimonio aquí poderosísimo en la iglesia, pero no terminó bien la carrera. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, nos dice algo respecto a su ministerio, que de otra manera debe ser un anhelo para nosotros poder decir esas palabras al final. Esta mañana el pastor Pepe se fue salió de nosotros ya, se fue del país, y yo le compartía estas palabras porque yo entiendo que aunque el pastor Pepe no ha acabado su ministerio en sentido general, pero aquí en la IBI con nosotros ya terminó, y yo le compartía las palabras de Timoteo, que quiero compartirlas con ustedes de una manera tal que también puedan ser nuestras, y un anhelo que al final de mi vida yo pueda decir eso que dice Pablo a Timoteo. Dice, 2 Timoteo 4, del 6 al 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Leyendo esto yo decía, wow, yo quisiera que al final de mi vida yo pudiera decir las palabras del apóstol Pablo. Yo pudiera tener un siervo a quien yo pueda decirle, hermano, ya yo estoy para ser derramado, pero por su gracia yo he guardado la fe. He acabado la batalla, he peleado la buena batalla, he terminado bien la carrera. Y es el deseo de mi corazón, y debe ser el deseo de tu corazón también, poder terminar tu día y decir, yo acabé la buena carrera y honré a mi Dios. A lo largo del camino hay una batalla que pelear, y Pablo la llama la batalla de la fe. Tarde o temprano, el creyente enfrentará tentaciones, heridas, ofensas, pérdidas, sufrimiento y dolor, como parte de lo que nos toca vivir para la gloria de Dios en este mundo caído. Pero el pasar por pérdidas, pasar por sufrimiento, pasar por dolor, pasar por ofensas, heridas, son parte de la batalla, pero nunca serán una justificación para yo perder la batalla, porque ya Cristo la ganó por mí. Es bueno recordar, hermanos, que la vida cristiana es una carrera, y lo importante no es cómo comencemos, sino cómo terminamos. Y una vida bien vivida, un siervo que vive una vida bien vivida sabe eso. Que lo importante no es simplemente cómo yo comience, sino cómo yo termino. Y como decía ahorita, encontramos
frecuentemente testimonios poderosísimos de conversión. Pero cuando buscamos los testimonios de santificación de esa persona, no lo encontramos. Porque muchas veces pensamos que la vida cristiana es una carrera de 100 metros. Rápido, yo quiero comerme la Biblia, me convertí hoy. ¿Cuáles son los libros que tengo que leer? Búscame el libro de John Piper, John MacArthur. Dame otro libro del Pastor Miguel, ven, que lo voy a comprar también. Compramos una gran enciclopedia, me meto en internet, compro todos los libros que yo pueda encontrar. La Biblia, ¿por dónde empiezo? Tratamos de comernos la Biblia. Porque pensamos muchas veces que la carrera cristiana es una carrera de 100 metros, queremos hacer todo de una vez. Pero la verdad es que la carrera cristiana es una carrera de maratón. Una carrera que es una carrera a largo plazo, que yo tengo que correr despacio, que yo tengo que correr bien. La gente que corre maratón aquí, que hay un grupo que corre maratón, sabe esto. Y sabe que si ellos empiezan la carrera, todo lo que da, a los 2 kilómetros, 3 kilómetros, están con la lengua afuera. Porque saben que la vida de maratón, el que corre maratón, tiene que saber correrlo. Igualmente nosotros, la vida cristiana debemos saber correrla para poder terminar bien. Los que corren maratón se despojan de todo. Ustedes lo ven ahí que ellos tienen lo necesario. Porque ellos saben que para llegar, ellos necesitan estar lo más liviano posible. El que corre maratón no corre solo. El que corre 100 metros corre solo, él lo quiere ganar. Pero el que corre maratón, ¿cómo corre? Corre con un grupo de gente alrededor. Que en un momento él se cae, me cansé, tiene un hermano al lado que le dice, no, camina, ven que estamos llegando. Tengo sed, aparece una gente en el público que te da un chin de agua. Y esa es la vida cristiana también. Hay momentos en la fe donde yo tengo un tiempo de enfriamiento, pero yo tengo un hermano que va donde mí y me dice, Joan, ¿qué es lo que te pasa? Camina, ven, vamos juntando, vamos a orar, vamos a hacer un estudio bíblico, vamos a compartir. Hay momentos que yo estoy sediento y encuentro un hermano que me brinda del agua de vida, de la palabra de Dios, que me da esperanza. Porque la vida cristiana se corre en maratón, se corre juntos y se corre despojándose de todo. Y así mismo lo dice el autor de Hebreos, en Hebreos 12:1. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestra tan grande nube de testigos, todos los testigos que vimos en Hebreos 11, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia, no a todo lo que da, no, con paciencia, no ansiosos, no, con paciencia, la carrera que tenemos por delante, poniendo los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra de nuestro Dios. La vida cristiana, vivir bien la vida cristiana, es vivir y correr una carrera despojándonos de peso, despojándonos de todo aquello que nos haga caminar y correr más lento, ya sea relaciones, ya sea hábitos, ya sea compañeros de lugares o socios asociados de trabajos, ya sea lugares que visito. Si yo quiero correr bien la carrera, yo tengo que despojarme de esas cosas y poner los ojos en Jesús. Porque no solamente comenzar, sino terminar bien. Una vida bien vivida es aquella que comienza bien y termina bien. Eso no implica que no tendremos caídas en el camino. Habrán tropiezos, algunos de ellos probablemente bien significativos, pero nos levantamos y seguimos agarrados de aquel que nos sostiene de la mano. Hermanos, en la vida cristiana, en la carrera que nosotros corremos, van a haber tropiezos. El apóstol Pedro es un ejemplo de eso. Pedro negó al Señor, no una vez, no 2 veces, 3 veces y con maldición. Aquel que decía, Señor, no, primero muerto antes que negarte. Aquel que caminó sobre las aguas. Aquel que le dijo, Señor, mándame, y él fue y pues caminó sobre las aguas. Aquel que vio a Cristo detener los mares, los vientos, negó al Señor 3 veces. Él cayó, pero él no se quedó ahí. Sabemos que él continuó la carrera. Él fue restaurado. Se convirtió en un padre de la iglesia. Al punto tal que en el libro de los Hechos nos encontramos que ya él no solamente no negaba al Señor, sino que él se sentía contento y gozoso cuando él sufría y lo azotaban por el nombre de Cristo. En un momento a Juan y a él, en términos dominicanos, le dieron una pela.
Dijeron, dejan de hablar el nombre de Jesús. Y esta gente, en vez de salir, no, espérate, tenemos que callarnos, que nos van a dar. Salen contentos y alabando al Señor. Gracias, Señor, que somos considerados dignos de sufrir por tu nombre. Y al final de su vida, Pedro muere crucificado boca abajo, porque él decía que él no era digno de sufrir igual como su Señor. La batalla de la fe, la carrera de la fe, es una carrera que en momentos vamos a tener caídas, en momentos nos van a pelar la rodilla. Pero eso no quiere decir que es una justificación para quedarnos ahí. Eso quiere decir que nuestro Dios está por nosotros y que yo tengo un Dios que me va a levantar. Eso quiere decir que yo tengo esperanza. Eso quiere decir que ahora yo tengo que decir, Señor, estoy en el suelo, pero yo puedo confiar en ti. No tengo fuerzas, pero yo sé que tú me llenas. No tengo deseo, pero sé que tú me sostendrás. Porque al final, como decía, no solamente terminar, sino terminar bien. Tristemente en la Escritura encontramos ejemplos. Y eso es lo bueno de la Escritura. No sé si a ti te gusta eso, pero a mí me encanta eso. Que la palabra de Dios no se reserva a los errores de hombres que le sirvieron a Dios en un momento determinado, sino que Él los muestra. Y por ejemplo vemos, la Escritura dice que hombres como Sansón, Acá, Josías, Demas, que dejó a Pablo, Elí, no acabaron bien la carrera. Pero también encontramos ejemplos de hombres como Abraham, Josué, Caleb, Isaías, Daniel, Pedro, Pablo, que acabaron bien la carrera cristiana. Que al final de su vida pudieron ser considerados como siervos fieles, que sufrieron muchísimo, que cogieron muchísima lucha en buen dominicano, muchísima lucha, pero acabaron bien la carrera y glorificaron a nuestro Dios. En la Escritura, así como lo que mencioné, hay ejemplos de hombres que no terminaron bien la carrera. Y un ejemplo de ese es Elí. Elí es un mal ejemplo, porque Elí era un sacerdote. Elí estaba llamado a representar a Dios, a Dios, representar al pueblo delante de Dios. Elí era el sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios. El profeta representa a Dios delante del pueblo y el sacerdote representaba al pueblo delante de Dios. Este es el representante del pueblo, que estaba llamado a vivir una vida piadosa, una vida santa. Pero ¿qué pasa? Que Elí fue un padre irresponsable. Fue un padre que prefirió cuidar o no ofender a sus hijos que honrar a nuestro Dios. Y al final de la carrera él terminó mal. Y vemos en 1 Samuel 2, del 30 al 34, y voy a tratar de leerlo rápido por el tiempo, que dice lo siguiente: por tanto el Señor, Dios de Israel, declara, hablándole a Elí: ciertamente yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí por siempre. Pero ahora el Señor declara: lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y los que me menosprecien serán menospreciados. Los que menosprecien serán tenidos en poco. He aquí, vienen días cuando cortaré tu cabeza y la fuerza de la casa de tu padre, y no habrá anciano en tu casa, y verás la angustia de mi morada, a pesar de todo el bien que hago en Israel, y nunca habrá anciano en tu casa. Sin embargo, a alguno de los tuyos no cortaré de mi altar, para que tus ojos se consuman llorando y tu alma sufra. Pero todos los nacidos de tu casa morirán en la flor de su juventud. Y para ti esta será señal que vendrá en cuanto a tus dos hijos, Ofni y Fines. El mismo día los dos morirán. Esto fue una palabra dura que Dios dijo a Elí sobre su casa. Tú no me honraste como Dios, me menospreciaste. De la misma manera yo haré contigo. Y en 1 Samuel 4 nos encontramos que estando en la guerra, sus dos hijos mueren. Elí se entera de eso, se cae para atrás, se da en la cabeza y muere. Al final de su vida, Elí terminó mal la carrera. Él era un sacerdote de Dios. Él fue aquel que cuando Ana venía, la madre de Samuel, en un momento la rechazó, pero después la consoló. Fue aquel que instruyó a Samuel. Aquel que cuando Samuel escuchaba la voz de Dios, le dijo qué tenía que hacer. Pero él no honró a Dios. Y al final terminó mal la carrera.
no todos terminan bien la carrera. Y esto fue un ejemplo de la Biblia, pero a nivel secular, a nivel dentro de la iglesia, también pasan cosas como estas. Para el año 1945, estos 3 hombres, Bron Clifford, Billy Graham y Charles Templeton, eran considerados los 3 predicadores más prometedores que había de la época. La iglesia tenía mucha esperanza en estos hombres. En ese tiempo Billy Graham tenía una prometida, él se iba a casar. Y la prometida dijo, mira, yo no veo mucho futuro en este hombre, como que él no muestra que realmente va a ser un gran predicador, no muestra que realmente va a ser un hombre de Dios. Y decide terminar con él. Pero al final, estos 3 hombres que estaban más o menos a la par, vemos que su destino y la forma como terminaron la carrera fueron muy diferentes. Charles Templeton, en el año 1950, abandonó la fe. Negó la fe. Negó lo que había creído. Negó sus creencias. Cayó uno. 4 años después, Bron Clifford abandonó su esposa, abandonó sus hijos y dejó su ministerio debido al alcoholismo. Y el único hombre que se mantuvo en pie fue Billy Graham. De los 3 famosos y prometedores evangelistas, solo uno terminó bien la carrera. Los otros se desenfocaron en el camino. Y eso no puede pasar a nosotros. Es por eso que nosotros tenemos que alinearnos con Dios. Billy Graham murió este año de 99 años y él pudo decir al final de su vida como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Hace unos años, y comparto esto como testimonio porque de una u otra manera me marcó y me ha marcado y lo he pensado mucho después de ese día. Eso fue en el año 2006, recuerdo. Estábamos en un retiro de jóvenes de la iglesia y el pastor Miguel contaba una historia de un joven que decidió, por cosa de él, escribir en su Biblia el nombre de los 10 jóvenes más influyentes en su iglesia en ese momento. Él decidió escribir los nombres: Marcos, Ramón, Carlos. 10 años después, él tomó la lista y se dio cuenta que de esos 10 hombres, solamente uno había terminado o seguía en la fe. Solo uno seguía en la carrera. ¿Por qué? Porque en el camino esos hombres se desviaron, se desenfocaron. ¿Eran creyentes, no creyentes? Eso no lo sabemos. Al final, nosotros creemos en la preservación de los santos. Creemos que el creyente termina bien al final. Pero es probable, es posible que muchos, en un momento determinado, estando en la iglesia, se desenfoquen y empiecen a caminar por otro lugar y empiezan a alejarse. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse vacíos, empiezan a sentirse sin propósito, porque están buscando otras cosas y no lo que Dios le ha mandado y le ha pedido. Porque la verdad, hermanos, es que la única forma de nosotros vivir plenos, satisfechos, es cumpliendo el propósito de Dios para nosotros, es haciendo lo que Él nos ha pedido. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres un creyente, pon los ojos en Jesús. Y esto es una exhortación en paréntesis aquí. Pon los ojos en Jesús, como decía el autor de Hebreos. Porque fácilmente lo que el mundo pinta como bello puede atraernos. Y las heridas de ese desvío, las heridas de volver, son dolorosas. Y Dios quiere librarnos de eso. Una vida bien vivida corre la carrera bien y termina bien. Una vida bien vivida no solo termina bien la carrera, sino que también va dejando marcas a su paso. Y eso es importante. Una vida bien vivida no solamente termina bien, sino que va dejando marcas a su paso. Él va dejando huellas en otros. Dios nos creó para traer gloria a su nombre en todo lo que hagamos. Es por eso que además tenemos que dejar un legado de fe que otros puedan imitar
y seguir construyendo sobre él. Nosotros no solamente estamos aquí para cumplir el propósito de Dios simplemente, no, nosotros en el trayecto que cumplimos su propósito, vamos impactando a otros, vamos siendo ejemplo para otros, de forma tal que esos otros puedan imitarnos para ser más como Cristo. El apóstol Pablo lo que dice: imítenme a mí, sean imitadores míos, así como yo lo soy de Cristo. Y de la misma manera nosotros debemos vivir esta vida glorificando su nombre y dejando huellas que otros quieran y puedan seguir. Ahora, Joan, tú has dicho muchas cosas. Y de verdad, mi anhelo es poder llegar a hacer eso. Mi anhelo es poder llegar a la meta, terminar bien. Ese no es el anhelo de todos nosotros. Yo estoy convencido que todos los que estamos aquí queremos llegar bien a la meta. Queremos correr una buena carrera. Queremos tener una vida buena. Ahora, Joan, ¿cómo llegamos a la meta? ¿Cómo llegamos ahí? Número 1, algunas ideas prácticas, sugerencias prácticas para poder cumplir con esto. Lo primero que yo necesito es tener una relación estrecha con Dios. Si tú quieres cumplir el propósito de Dios para tu vida, si tú quieres vivir una buena vida, si tú quieres correr bien la carrera y posteriormente terminar bien, tú tienes que tener una relación estrecha con Dios. No una relación de un devocional en la mañana. No. Tú tienes que tener una relación que cumpla el primer mandamiento. Que realmente de todo corazón tú ames a Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Tú necesitas eso. Y al hacer eso, tú vas a tener una relación estrecha con Él, que se va a evidenciar en la formación de tu carácter. Se va a evidenciar en la forma como tú ahora muestras el fruto del Espíritu. Se va a evidenciar cómo lo que tú dices va a ser congruente con lo que tú practicas. Entonces, si realmente queremos vivir una buena vida, correr bien la carrera, lo primero que tenemos que hacer es tener una relación estrecha con Dios. Lo segundo que debemos hacer es ser enseñables. Y para ser enseñables yo necesito ser humilde. Yo necesito tener la capacidad de permitir que otros me enseñen, que otros me corrijan, que otros me digan: mira, Joan, yo creo que eso que tú estás haciendo no honra a Dios. Esa forma como tú estás tratando a tu esposa, como estás tratando a tus hijos, esa práctica que tú tienes, no honra al Señor. O más aún, mira, Joan, yo creo que la mejor forma de tú hacer esto es de esta manera. Si nosotros queremos vivir una buena vida, tenemos que tener un corazón humilde, un corazón que pueda ser enseñable. Número 3, nosotros tenemos que tener una vida orientada a llenar los propósitos de Dios, intencionalmente. No solamente teóricamente, pero intencionalmente. Nosotros tenemos que tener una vida orientada a cumplir los propósitos de Dios. Yo tengo que tener una vida que esté dirigida, enfocada para arriba. No para alrededor, para arriba, verticalmente. Como yo decía ahorita, nosotros debemos quitar los ojos de nosotros y poner los ojos en Dios. Y si somos honestos, eso es la parte más difícil probablemente de todo esto. Poner los ojos en Dios solamente. Quitarlo de mí. Quitarlo de mis gustos, de mis necesidades, de mis deseos y centrarme en Él, en sus deseos, en lo que Él quiere de mí, en su voluntad para mí. Número 4, necesitamos tener una vida de fe. Realmente el creyente no camina por vista, camina por fe. Camina creyendo en sus promesas, camina confiando en sus bondades, camina confiando en su misericordia, en que Él es soberano. Camina creyendo en su amor eterno para con nosotros. Camina creyendo que un día le veremos y que un día estaremos en su presencia. Y que esa promesa es mejor que cualquier cosa. La promesa de que un día estaremos en los brazos de nuestro Dios es la mejor promesa y tiene un sabor más dulce que cualquier cosa que el mundo pueda brindarnos. Y si queremos vivir una vida buena, debemos tener una vida que confíe en Dios y lo que Él ha revelado y sus promesas para con nosotros.
Número 5, necesitamos autoevaluarnos. El apóstol Pablo en 2 Corintios le dice a los corintios, oigan, examínense, usted tiene que examinarse, incluso a ver si están en la fe. Y nosotros debemos hacer eso constantemente. Evaluarnos, no simplemente si estamos en la fe, eso debemos hacerlo en algunas ocasiones, ver, oye, mis frutos son evidentes con los frutos de un creyente. La palabra dice que un árbol bueno no da fruto malo. Entonces mis frutos son evidencia de que yo soy un creyente. Ahora, la forma como yo me estoy comportando honra al Señor. Lo que yo estoy haciendo glorifica su nombre. La forma como yo me estoy comiendo un maíz, me estoy bebiendo una Coca-Cola, glorifica al Señor. Debemos autoevaluarnos y nosotros debemos tener ese hábito de revisar nuestras motivaciones, de responder constantemente por qué hago lo que hago, de poder evaluarnos a nosotros mismos. Número 6, necesitamos ser agradecidos. El cristiano tiene que ser agradecido. Pero no solamente de que gracias Dios, cantar aquí, gracias Dios, no solamente eso, no. De corazón agradecido. El poder reconocer, Señor, yo merezco tu condenación eterna, yo merezco tu justicia y tú me has dado misericordia, gracias. Yo tengo que ser agradecido. Y el ser agradecido va a traer como consecuencia de que yo deje de quejarme, de que yo deje de ver lo que no tengo y disfrutar lo que tengo. Yo tengo que ser agradecido. Y por último, yo tengo y necesito un pasado sano. Nosotros como creyentes, todos los que estamos aquí, quizá alguno Dios ha tenido la gracia de que se convirtió bien pequeño, pero muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor luego de un recorrido y tenemos un pasado, tenemos heridas del pasado que deben ser sanadas. Muchos de nosotros debemos pedir perdón y perdonarnos a nosotros mismos para poder vivir una vida buena. Porque aunque no lo digamos, muchos de nosotros venimos la carrera cristiana con mucho peso en nuestra espalda, con mucho blo de 8, con peñón en la espalda, que nos impiden correr bien la carrera. Y si queremos correr la carrera bien, necesitamos sanar nuestro pasado para poder vivir de tal forma que Dios sea glorificado a través de nosotros. Necesitamos dejar atrás heridas, rencores, relaciones tóxicas, hábitos pecaminosos, negocios que no complacen a Dios. Si queremos honrar a Dios y vivir la buena vida, debemos despojarnos de estas cosas y sanar para poder honrarle y cumplir sus promesas. Yo estoy corto de tiempo, pero yo quisiera terminar y de manera rápida compartir con ustedes unas reflexiones finales que nos ayuden a resumir lo que hemos visto en esta noche. Número 1, para muchos una vida bien vivida es una vida de placeres, viajes y diversiones obtenidos de diferentes maneras. Pero para nosotros una vida bien vivida consiste en tener una orientación vertical de la vida, una perspectiva eterna y una búsqueda continua de la gloria de Dios. Eso es una vida bien vivida para nosotros. Una orientación vertical de la vida, perspectiva eterna y una búsqueda continua de la gloria de Dios. La mayoría de los creyentes desean las bendiciones espirituales del apóstol Pablo, pero raramente escuchamos a alguien decir que está dispuesto a vivir y sufrir como lo hizo. Pero si nosotros queremos al final poder decir como el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, nosotros tenemos que estar dispuestos a vivir y sufrir las cosas que estos hombres vivieron. Porque a nosotros no solamente se nos ha concedido, como dice el Filipenses 1:31, no solamente se nos ha concedido creer en Él, no se nos ha concedido sufrir por Él. Entonces, si queremos realmente vivir la vida buena que Dios quiere para nosotros, queremos cumplir el propósito de Dios para nosotros, debemos tomar el paquete completo. No solamente lo que nos conviene, sino todo lo demás. Vivimos en un mundo caído, por tanto, tenemos que vivir con expectativas correctas en cuanto a qué esperar de este mundo, de este lado de la gloria. Expectativas erradas causan dolor, frustración y sufrimiento. Muchas veces nosotros pensamos, al bueno no le pasa cosas malas. El bueno no sufre.
pero nosotros estamos en un mundo caído. El mejor de todos murió en una cruz. Y nosotros tenemos que tener la perspectiva y expectativas correctas de que en este mundo caído, hacer la voluntad de Dios, cumplir sus propósitos, muchas veces va a traer dolor a nuestra vida. Va a ser difícil. Pero nada va a dar más satisfacción al alma que hacer eso. Porque Él estará con nosotros. Y finalmente, una vida bien vivida se vive con los ojos hacia arriba, los ojos puestos por encima del sol, esperando el día que estemos en los brazos de nuestro glorioso Señor y Salvador. Hermanos, si queremos vivir una buena vida, si queremos vivir y ser siervos que puedan vivir plenos, debemos comenzar a vivir para la gloria de Dios. Centrados en Él, confiados en Él, cumpliendo ese propósito general, pero también buscando discernir cuál es el propósito específico para cada uno de nosotros, cuál es la meta específica que Dios tiene para cada uno de nosotros, para que la llevemos a cabo, de forma tal que podamos glorificar su nombre, exaltarle a Él. Que el Señor nos ayude a vivir una buena vida para Él, que el Señor nos ayude a vivir una vida plena en Él, porque la verdad es que en Él hay vida plena, en Él hay plenitud de gozo, delicias a su diestra, dice la palabra. Y ojalá que el Señor nos permita disfrutar de eso y que el mundo no nos impida gozarnos de las bendiciones y riquezas que hay en nuestro Salvador.